especialmente la movilidad para que no se incumplan. ¡Dale 4! Necesitamos ayuda, lo estamos viendo. Estamos viendo que esto va a ser un tsunami que nos va a arrasar. Chicas, ¿qué ha pasado? Bájale la cabecera, bájale el cabecero. No, baja el cabecero. No te preocupes que no te caes, ¿vale? Ninguna institución estaba preparada para asumir esta avalancha. Qué mal lo estoy pasando. ¿Qué tal, gaveteros? Llega a todos los cines 2020, el documental que relata el inicio de la pandemia, donde vamos a adentrarnos en UCIs, hospitales, ambulancias, lugares a los que nadie tiene acceso y que el equipo de la película sí que lo tiene. Nosotros, la Gaveta de Mil Cosas, estamos aquí para no perder detalle. Upside down, everything's changing, changing. Illusions of future come crashing down. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una noche, un poco... Estamos presentando algo que no nos hubiese gustado presentar nunca, ¿no? Por supuesto, no, nunca hubiese querido tener que hacer esta película, pero bueno, había que contar la parte emocional, había que contar lo que no se mostró, que es la parte de atrás, las UCI, las ambulancias, las funerarias, las morgues, para que podamos tener también esa parte emocional que ha faltado, ¿no? ¿Qué significan 1000 muertos al día? Pues cuando ves una peli así lo entiendes, porque tienen nombre, apellido, familia. Yo creo que nos va a ayudar a digerir todo lo que nos ha pasado, que ha sido tan terrible. Fernán, desde el primer momento de la pandemia, ¿tú ya tenías claro que esto lo ibas a mostrar? Desde el primer momento de la pandemia tenía claro que me lanzaba como un Miura. Otra cosa es que en 1000 veces tuviera dudas, digo, no lo voy a conseguir, no me dejan entrar a los hospitales, me echan de los hospitales. Bueno, ha sido un proceso, el documental más difícil que he hecho en mi vida. ¿Y qué es lo más complicado de contar al espectador que has tenido en este documental? Lo más complicado de explicar es que la gente moría sola. Todos nos vamos a morir, la muerte es algo inevitable y hay que asumirlo, hay que vivir con ello con una naturalidad, pero que dejes a tu padre o a tu abuelo en la puerta de un hospital y te lo devuelvan 3 semanas más tarde en una urna en el cementerio es muy duro. Pues la gente se murió sola en las residencias, se murió sola en los hospitales y eso es algo que la pandemia nos ha hecho mucho, que ha generado muchos traumas. La gente que no le ha tocado de cerca no lo entiende. Por eso esta película es tan importante, para que todo el mundo entienda realmente lo que significó el 2020 y esos 3 meses tan terribles. Fernán, ¿cómo reaccionaba la gente cuando ibais a rodar este documental a las ambulancias, a los sanatorios, a las UCIs? ¿Cómo reaccionaban? Bueno, los sanitarios querían hablar, estaban superados emocionalmente y querían contar su historia. Necesitaban desahogarse y yo en eso soy muy bueno, soy argentino y soy medio psicólogo y me gusta escuchar y yo creo que eso ha sido el acceso que he tenido tan grande porque conmigo se han desahogado mucho. Querían que el mundo viera la lucha que estaban haciendo. Para ti, a nivel personal, ¿qué es lo más duro de contar esta historia? Como te decía antes, lo más duro fue al principio, no poder entrar a los sitios, me costó mucho. Tuve que pelearme mucho con mucha gente hasta conseguirlo, ¿no? Hernán, ¿cómo conseguiste entrar a sitios a los que nadie tenemos accesos? Como ambulancias, sanatorios, UCIs... Bueno, soy medio italiano y medio argentino, entre la seducción, el artículo 20 de la Constitución, que lo mandaba por correo electrónico todas las mañanas a todos los políticos y a todos los directores de hospitales. El artículo 20 de la Constitución dice que tenemos derecho a informar y es un derecho inalienable, así que, bueno, al final funcionó. Hubo políticos que dijeron, venga, adelante. Conocen mi trabajo en Netflix también, ven que es un trabajo humano, que no busco el morbo. Yo creo que es importante, si mostramos imágenes duras, como en este caso, que tengan un contexto y que expliquen algo, no que sean solo 5 segundos en un telediario. Eso también lo entiendo, ¿no? No hay por qué, hay que explicar y hay que contar bien en profundidad como hace 2020 la película. Ha sido muy duro para ti como director rodar este documental, pero ¿qué momento para ti ha sido el más duro, Hernán? El que dijiste, uff. El más duro de todos. Bueno, la primera vez que entré a una UCI fue muy duro. Ver todos esos cuerpos boca abajo, pronados, y sentía que no podía respirar, me ahogaba. Eso fue lo más duro. Pues soy asmático y el miedo a que la gente entubada, pensar que yo podía terminar ahí entubado, me generó una gran angustia.
Y ya por último, para nuestros espectadores de Gaveta de Mil Cosas, ¿por qué tienen que ver este documental, Hernán? Este documental lo tienen que ver para entender el 2020, este año tan duro, en toda su totalidad, porque es un año que también nos deja lecciones muy importantes. Una, cuidar a la gente que queremos, abrazarla, estar con la gente que queremos, consumir menos. Hemos comprendido que se puede vivir mejor sin consumir tanto. Y tercero, cuidar el planeta. Si seguimos destruyendo el planeta, nos va a seguir mandando pandemias hasta que aprendamos la lección. Julio, eres el paciente número 2 diagnosticado en España por COVID. Hoy, prácticamente hace casi 9 meses desde el inicio de la pandemia, ¿cómo viviste esos momentos? Cuando salí, después de 57 días en la UCI, en coma, evidentemente, no entendía nada de lo que estaba pasando. Así lo expresé en el documental. Y sigo sin entender cómo, después de pasar la primera fase de la pandemia, en esta segunda seguimos cayendo en los mismos errores, en los mismos problemas, en los mismos contagios y la misma gente. No hay más que ver las cifras, es escalofriante las cifras que hay, de 500 muertos, 12.000 heridos, 15.000, heridos contagiados. No lo puedo entender, sigo sin entenderlo. Cuando desperté me tuvieron que explicar muchas cosas, porque vi imágenes en televisión, calles vacías, números de muertos. Yo pensaba evidentemente en una guerra. ¿Cómo empezó esta pesadilla para ti? ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas? ¿Cómo llegaste al hospital? No recuerdo muy bien porque ya llegué sin conocimiento, aunque tengo imágenes donde me grabaron entrando, porque aquello era algo excepcional, y me dijeron que tenía fiebre, que tenía... Hasta que una doctora de medicina familiar, en un ambulatorio, la mía, me auscultó y me dijo: vete al hospital a lo mismo porque tenéis un problema pulmonar, neumonía. Fuimos al hospital directamente a urgencias y efectivamente me dieron que tenía neumonía, pero el primer día que ingresé di negativo en COVID. Entonces eso es lo que no entendían muy bien, porque eran todos los síntomas, fiebre, no podían levantarme, no podían ni con mi alma. Y aquello fue a más y ya la segunda vez ya di positivo y entonces... Pero el segundo día ya me intubaron, o sea, ya estuve en coma desde el segundo día. 53 días en coma. 57 días. 57 días en coma. Luego en la habitación, claro, otros 18 días más. ¿Eso ha hecho que te queden secuelas, Julio? Sí, desgraciadamente sí, y soy de los que menos tiene. Tengo problemas en las articulaciones, muchos dolores en las piernas, todavía tengo sensibilidad prácticamente cero en lo que son los muslos, respiración muy mala, mucha dificultad, tengo que seguir durmiendo con oxígeno porque no ventilo bien. Secuelas, después del mes de mayo que salí, y estamos en noviembre finales, ya casi en diciembre. Fíjate, si ha pasado tiempo y sigo. He dejado la rehabilitación hace 20 días. Julio, noto cierta emoción cuando hablas de este tema. Para mí es emocionante porque yo he vuelto a nacer, pero ver todavía a la gente que no puede salir adelante me entristece mucho, cuando entre todos podríamos solucionarlo. Entre todos, teniendo un poquito de paciencia. Nos cuesta esto nada, un año escaso, y ya está, vamos a luchar, vamos a intentarlo. Este documental se trata de quizá abrir los ojos un poquito más a la gente y que vean realmente lo que está pasando y lo que ha pasado y el futuro que nos espera si no lo hacemos bien. Julio, tú eres el paciente número 2, desgraciadamente, de COVID en España, recordamos. Uno lo pasa muy mal como paciente, pero imagino que la familia todavía lo puede pasar aún peor, ¿no? No te lo puedes ni imaginar. Yo todo se lo debo a ellos. O sea, ellos... hay cintas que me grababan y me las ponían cuando estaba en la UCI, me las ponían estando en coma, que yo no las oyese, pero me la ponían. Y todo eso me ayudó, aunque parece que no, pero te vas enterando de cosas, el subconsciente trabaja. Y yo me recuperé gracias a, estoy seguro, convencido, al cariño de mi familia, la ayuda, el empuje. Todos los días estaban allí, a pie del cañón, y sobre todo la sanidad. La sanidad hizo mucho por mí. ¿Qué cree que es lo que peor se ha hecho en esta pandemia, en la gestión? ¿Te refieres a la gestión gubernamental? Sí, ¿Te refieres a la gestión del gobierno? ¿O a la gestión del pueblo, de la masa de gente? Ambas. Primero la del gobierno, claro, son diferentes. Son dos gestiones distintas. La primera, es posible que el gobierno le pillase a la gestión,
les pillaba de nuevas, no sabían cómo atajar esto y nos pilló muy de golpe, porque si recordáis, yo fui ingresado el 26 de febrero, pero hasta entonces solamente hablaban de China, de Italia un poco, pero los demás nada. Y entonces, tenemos que concluir, sí. Julio, agradecerte que hayas estado con nosotros y muy... lo más importante, que estás hoy aquí. Estoy aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo creo que por primera vez van a poder ver lo que estaba realmente pasando ahí en el frente de batalla. Tanto digamos en UCIs, ambulancias, hospitales, como también los bomberos, policías, sepultureros. ¿Cómo era esa batalla, no? Porque mucho titular y datos, pero uno con los datos no empatiza, al final empatiza con las personas. Y estas son historias personales, son historias humanas de personas que estaban ahí en el frente de batalla. Conseguisteis entrar a lugares a los que nadie tiene acceso, tanatorios, UCIs, ambulancias. ¿Cómo lo conseguisteis? Bueno, con el artículo 20 de la Constitución por delante, de que todos tenemos derecho a la información, ¿no? Y Hernán y todo el equipo, la verdad, metiéndose y buscando y haciendo todo para poder conseguirlo. Pero con el artículo 20 de la Constitución por delante. ¿Qué ha sido lo más complicado de rodar este documental? Todo. En los tiempos en los que estábamos realmente todo era complicado y no sabíamos... Primero no sabíamos lo que estaba pasando y si era, qué era, ¿no? Esto el COVID. Y eso se ve, digamos, también ahí. Al final, tanto los tratamientos que se daban en ese momento como las prevenciones y tal, no se sabía. Y fue muy complicado por las medidas de protección, bueno, cuando estábamos todos confinados no se podía salir a la calle y tal. Y además conseguir meternos a ir sin molestar, ¿no? Sin intervenir mucho en las acciones. A uno como productor, vivir esta tragedia que estamos viviendo, que hemos vivido, ¿le marca en su vida personal? Totalmente, sí. Es muy duro todo lo que ocurrió. Nosotros lo que buscamos reflejar acá es, bueno, mostrar lo que te decía, ¿no? Que las personas puedan ver qué era lo que estaba pasando ahí, pero no desde un punto de vista... Al final, agradeciendo a los héroes que lo dieron todo y que estuvieron ahí. Y valorando un poco, ¿no? Que en tiempos, ahora en el día a día de la sociedad es gente que es necesaria y en momentos así vemos que es imprescindible y que a veces se cuidan pocos. Y si se puede decir, ¿hay algo positivo que vamos a sacar al ver este documental? Todo. Al final es positivo, siempre es positivo. Ana Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos hoy aquí estrenando un documental que nunca nos hubiese gustado estrenar. No, ojalá que no, pero bueno, ya que las circunstancias han dado así, pues es necesario y yo creo que va a ser bueno también verlo. ¿Tú cómo recuerdas el inicio de la pandemia, hace 9 meses? Ana, ¿tú cómo lo viviste? Pues precisamente rodando una peli de terror con Nerea, juntas en el reparto, y estábamos pues perdidos en un pueblo, en unas bodegas sin cobertura y sin nada, y cada vez que salíamos al exterior y cogíamos cobertura eran llamadas, mensajes, viendo todas las noticias que iban saliendo y sin dar crédito un poco a lo que estaba ocurriendo. Ya justo el día antes del confinamiento, por lo menos en Madrid, terminamos el rodaje y llegamos a casa sin saber un poco, informándonos pues cómo podíamos y como en shock, o sea, absolutamente, ¿no? Entonces, también tomándonoslo como que ya tampoco teníamos nada que hacer. Gracias a Dios no se nos partió el rodaje de la película como ha sucedido con otras grabaciones y con otras producciones, lamentablemente. Entonces, pues una especie como de vacaciones obligadas, sin salir y viendo, informándonos todo lo que podíamos. ¿Tuviste algún caso cercano? No, gracias a Dios, toco madera, no hay madera por aquí, ahora la busco en la pared. No, gracias a Dios no, y bueno, muy agradecida al universo por ello. Como dices, ahora al inicio has dicho que es muy necesario este documental. ¿Por qué crees que es tan necesario, Ana?
Bueno, pues porque creo que cada uno dentro de su profesión o su estilo de vida lo hemos vivido de una manera diferente. Ha habido algunos que lo han sufrido más, otros menos, otros han tenido casos, otros no. Entonces el poder verlo y el ver un poco ese abanico creo que es positivo para ponernos en la piel de cada uno. Bueno, y ahora proyectos. Ana Fernández, ¿en qué proyectos estás? Pues a ver, mañana se estrena en Netflix la película de Voces, la de terror con Nerea, luego en enero estrena una peli que se llama Chagalas y luego, bueno, el otro día dieron una noticia muy guay para todos los superfans, que era que iba a haber un reencuentro de Los Protegidos con todo este año que está pasando con las series de Antena 3, de Los Hombres de Paco, Física y Química, y bueno, ahí hay unas pinceladas primeras, pero no sabemos muy bien todavía, yo no tengo mucha información, o sea que cuando me vayan contando, os iré contando. Tenemos que cortar porque el tiempo manda, pero un beso en la distancia y que te queremos. Gracias, hasta luego. Y seguramente hace un par de años un documental de estas características sería más del género de ciencia ficción, hablando de virus, de epidemias, de situaciones tan dramáticas que nunca nos habríamos imaginado, pero a veces la realidad supera la ficción y hemos tenido que vivir un año muy duro, estamos todavía viviéndolo y es bueno que haya una película documental de estas características que deje constancia de lo que ha sucedido y además de una forma distinta a como la hemos seguido en los medios de comunicación, ¿no? ¿Tú cómo viviste a nivel profesional hace ya casi 9 meses todo el inicio de la pandemia, Ignacio? Bueno, al principio con incredulidad, ¿no? No te imaginas que esto vaya a pasar, no te imaginas que esté sucediendo, cuando lo ves en China o en Italia no te imaginas que vaya a llegar a España y luego pues cuando ya eres consciente de la magnitud del problema, pues intentando poner en marcha todas las medidas necesarias, aunque fueron drásticas, para minimizar el número de pérdidas humanas y de enfermos, ¿no? de este virus. Ahora en la segunda oleada hemos aprendido algo, pero todavía seguimos lejos de conocer cómo funciona el virus y también un poco lejos de poder vencerle con una vacuna. Vicepresidente, ¿cómo vamos a vivir las Navidades? Los madrileños, madrileñas y en general, ¿cómo cree que las vamos a vivir? Bueno, van a ser distintas, eso seguro, ¿no? Pero sí que estamos trabajando para que sean lo más normales posible. Llevamos ya 2 meses con ese horizonte marcado en las Navidades para que lleguemos con la menor incidencia posible y ojalá que podamos levantar algunas restricciones, que podamos vernos en familia y que no sea por Skype. Y ya por último, el tema de las vacunas, ¿cómo lo ve? ¿Cree que estamos cerca ya de la vacuna? Bueno, el horizonte está ahí y es bueno que haya horizontes. También es bueno no generar falsas expectativas. La vacuna todavía quedan meses para que se extienda de forma masiva y bueno, pues hay que seguir trabajando y con la guardia alta. ¿Y de las 3 probables que hay, tiene credibilidad en alguna? Bueno, malo debe ser que una no funcione y no funcione bien, ¿no? Vamos a ser optimistas y a confiar que esa vacuna llegue pronto, que podamos empezar a suministrarla lo antes posible y que esta pandemia pues quede rápidamente como un recuerdo, un mal recuerdo y podamos volver a recuperar nuestras vidas. Ignacio Aguado, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias. A ver, un año muy loco, porque debutar en el cine como director ya es loco, y con una película con música en directo era muy loco, nos pilló la pandemia, tuvimos que parar el rodaje por el coronavirus, fue aquello un poco desastre, pero el empeño y las ganas de la gente hizo que la hemos terminado, con menos días, menos medios, luchando mucho con las mascarillas, que rodar con mascarillas es terrorífico, pero el milagro ha sido terminar la peli y creo que ha quedado bonita. O sea, que a lo mejor no es la peli que uno soñó, su primera peli como director, que pasara todo esto, pero bueno, la hemos salvado, creo. Tu primera peli como director y ahora dentro de nada estrenáis en unos días 30 monedas de Alex de la Iglesia, en la que tú eres uno de los actores. Soy uno de los actores. A ver, hay un quinteto protagonista maravilloso que la gente no se puede perder, cómo está esa Megan Montaner y Pepón Nieto, Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre y Macarena, que son los 5 ases, que están brutales. Pero luego, dentro de que son 8 capítulos, cada capítulo hay un actor que tiene una trama y luego todas se juntan, y he tenido la suerte de que Alex me ha dado una de ellas, con un papel muy diferente, que me ha dado muchas alegrías, porque un señor segoviano, padre de familia y tal, ha sido como brutal hacerlo, o sea que muy contento también. Pues Sekun, ya bueno, con estas noticias, si te parece, vamos a despedir el reportaje, pues porque qué mejor el reportaje de Gaceta TV a tope. Que con nuestro amigo Sekun de la Rosa. Ha sido un placer. No, igualmente. Y nos despedimos de los gaveteros hasta Adiós. El próximo reportaje. Hasta pronto. Es una pena. Sí, ahora estamos mal, porque hay una pandemia, hay que estar quietos, hay que estar en el mismo sitio. Pero ¿hacia dónde nos vamos cuando todo esto acabe? Dímelo tú, bruja.